Buenas noches para todos. Para dar inicio a nuestro módulo de enfermedad venosa crónica, iniciaremos con la charla de generalidades de insuficiencia venosa a cargo de Mariana Izaza, estudiante de noveno semestre de la Universidad Rosario y miembro de junta del grupo, y Andrés Amado, estudiante de noveno semestre de la Universidad de Rosario y miembro activo del grupo. Contamos con la presencia del doctor Barrera, cirujano vascular de la Fundación Cardioinfantil y tutor honorario, y el doctor Medina, cirujano vascular de la Clínica Mederi y tutor honorario del grupo. No siendo más, Mariana, Andrés, el micrófono es de ustedes. Bueno, muchas gracias. Entonces, buenas noches para todos. Vamos a hablar algo de generalidades de insuficiencia venosa el día de hoy. Bueno, esta fue la bibliografía consultada principalmente y pues como para recomendarles para revisar el tema en casa, si lo quieren hacer, importante pues Rutherford y los dos artículos que están en la parte de abajo de la diapositiva. Los otros tres artículos consultados, ante todo, servían para puntualizar algunas cosas. Sin embargo, las tres bibliografías que ya les mencioné incluyen la gran mayoría de lo que eh, vamos a revisar el día de hoy. Entonces, dale siguiente, Mari, por favor. Bueno, este va a ser el contenido que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar en primera instancia de anatomía, después vamos a hablar algo de generalidades en cuanto a la definición de la insuficiencia venosa, algo de epidemiología, los factores de riesgo. Hablaremos brevemente de la fisiopatología, hablaremos de las manifestaciones clínicas y de cómo sospechar como tal la insuficiencia venosa. Vamos a hablar de la clasificación CEAP, que va a ser como lo que más vamos a ahondar, lo más importante como tal de la charla, algo del diagnóstico y vamos a dar brevemente algunas cosas del manejo, puesto que en posteriores charlas vamos a ahondar más en el tema. Entonces, avanza, por favor. Bueno, entonces iniciemos con anatomía. Dale clic. Bueno, para empezar, entonces vamos a hablar que como tal, como los vasos generales del cuerpo humano, las venas van a estar compuestas de tres capas, que van a ser la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. Empezando por la túnica íntima, vamos a tener que esta está compuesta principalmente por células endoteliales que van a estar por encima de una membrana basal elástica incompleta. Estas células endoteliales van a tener gran importancia, puesto que se van a encargar de la liberación de sustancias vasorelajantes y de sustancias que van a actuar como inhibidores de la agregación plaquetaria, como lo son ante todo el óxido nítrico y la prostraciclina I2. Además de esto, vamos a tener una de las estructuras más importantes que nos va a hacer diferenciar pues, lo que es como tal la vena de las arterias, que va a ser las válvulas venosas. Estas van a ser como tal una invaginación de esta capa íntima que lo que van a hacer pues van a ser invaginaciones semilunares que se encargan como tal de evitar el reflujo venoso. Van a estar compuestas principalmente de fibras de colágeno y de fibras elásticas con tejido conectivo que va a estar cubierto como tal del endotelio. Continuando como con la siguiente capa, la que iría como en la mitad de estas tres, vamos a tener la túnica media. Esta túnica media, al igual que en las arterias, va a estar compuesta de células de músculo liso. Sin embargo, a diferencia de las arterias, en las venas vamos a tener una túnica media mucho menos desarrollada. Esta va a tener las células de músculo liso en estado aquiescente, lo que va a hacer que pues como tal sea mucho más delgada y que vaya a ser como tal mucho menos rígida. Además de esto tendremos la túnica adventicia, la cual va a estar compuesta por células de músculo liso, fibras elásticas y fibras de colágeno. Esta va a ser como tal la capa más gruesa que van a tener las venas y va a ser la que nos va a proveer de esa característica como usual de las venas, que de pronto lo habrán escuchado, y es que son vasos de alta capacitancia. Y es lo que hace que como tal, pues, la vena cuando la vemos en un Doppler o algo se vea, digamos que coloquialmente, como más gordita al lado de lo que se ve una arteria. Hablando de la imagen que tenemos en la mitad de la diapositiva, vamos a hablar de un mecanismo muy importante para lo que es el retorno venoso, que va a ser la bomba muscular. Esta principalmente va a funcionar por medio de la contracción muscular. Lo que va a hacer es
va a presionar como tal la vena y va a generar que el flujo de la sangre vaya hacia arriba. Esta compresión del vaso va a generar que se abran las valvas de dicha válvula venosa que permita el flujo, y cuando se da la relajación del músculo se vuelve a distender la vena y las valvas se cierran como tal, impidiendo que pues haya el reflujo, que el reflujo sería pues hacia distal o hacia abajo. Dale siguiente, Mario, por favor. Bueno, entonces, continuando con la anatomía, es importante a la hora de hablar del sistema venoso, hablar de estos 4 conceptos que van a ser el sistema venoso superficial, el sistema venoso profundo, las venas comunicantes y las venas perforantes. Entonces, para hablar de esto, importante saber que existen 2 compartimentos como tal, que lo podemos ver en la imagen de la derecha, que es como si fuera un corte axial. Lo que vamos a encontrar es que va a haber el compartimento superficial delimitado por lo que sería la dermis hasta la fascia muscular, y el compartimento profundo que va a ir de todo lo que esté debajo como tal de la fascia muscular o fascia profunda, como le llaman. Importante que en el sistema venoso superficial, pues va a estar, como lo dice su nombre, dentro del compartimento superficial. En él se van a alojar como 2 tipos de vena. Van a estar las venas superficiales delgadas, que van a ser ante todo las que escuchamos que las nombran como venas tributarias o accesorias, y van a estar las venas que son más gruesas, que van a ser ante todo las venas safenas. La safena mayor y safena menor, estas van a tener algo muy importante, y es que van a estar, a pesar de estar dentro del compartimento superficial, van a estar como tal envueltas en una envoltura de la safena, que así le dicen, o envoltura de las fascias, que va a estar entre la fascia superficial y la fascia profunda o fascia muscular. Y estas venas safenas como tal van a ir acompañadas pues del nervio safeno. Ahora, hablando de las venas tributarias o accesorias, van a tener pues la importancia de que van a estar por encima de la fascia superficial, y que cuando van a drenar la sangre que traen desde lo más superficial hacia las venas safenas, van a perforar la fascia superficial, y que pues ahí puede ser un punto donde se pueden estenosar como tal. Por otro lado, hablando del sistema venoso profundo, va a estar dentro del compartimento profundo, van a ser las venas que están debajo de la fascia muscular, y que además van a acompañar como tal a las arterias correspondientes. Como se puede ver en la imagen, la arteria femoral acompañada de la vena femoral. Hablando de las venas comunicantes, la importancia que van a tener es que comunican como tal las venas de un mismo sistema venoso, es decir, entre superficiales o entre profundas. Y al hablar de venas perforantes, vamos a hablar de las venas que van a comunicar el flujo venoso de las venas superficiales hacia el compartimento profundo, a las venas profundas. Dale siguiente, por favor. Bueno, entonces ahora entrando como tal a hablar del sistema venoso superficial, vamos a tener que las 2 venas más importantes de las que vamos a hablar del sistema venoso superficial son la safena mayor y la safena menor. Estas teniendo como tal 2 reparos anatómicos de gran importancia, donde van a tener un pedazo de perforantes que van a ser, en cuanto a la safena mayor, la unión safeno-femoral, donde esta vena superficial va a perforar la fascia para drenar hacia la vena femoral, que es una profunda, y la vena safena menor, que va a tener este mismo componente, pero en la fosa poplitea, cuando se vuelve perforante para drenar hacia la vena poplitea en la unión safeno-poplitea. Aquí al siguiente tenemos un video o animación, dale otra vez, en donde podemos ver. Dale play ahí al de la derecha. No, de la derecha. Eso. Entonces, como podemos ver en el video, vamos a tener, al hablar del sistema venoso superficial, vamos a tener que de lo más distal a lo proximal, vamos a ir desde lo superficial, vamos a ir con las venas superficial de los dedos, que van a ser dorsales,
Vamos a pasar a las venas metatarsiales superficiales o dorsales. Después vamos a generar el arco venoso superficial o dorsal, que bueno, van a drenar ahí. Después van a drenar a la vena dorsal del pie. Cuando estamos en el arco dorsal, de ahí emerge como tal la vena bueno, una de las venas más importantes del sistema superficial, que es la safena menor, la cual se va a ir hacia posterior y va a ascender de manera medial hasta la unión safena-poplitea, que como les estaba comentando, ahí perfora la fase y pues llega al sistema venoso profundo. Ahí queda pintado dentro de la animación. Unión safena-poplitea. Y bueno, devolviéndonos desde la vena dorsal del pie, vamos a tener de donde nos emerge como tal la vena safena mayor desde el maleolo medial, yéndose de manera oblicua de anterior hacia posterior, cubriendo la totalidad de la cara medial de la extremidad y de la cara anterior del muslo. Y pues es de gran importancia lo que les mencionaba, la unión safeno-femoral, que ya se las va a señalar ahí el video que grabamos con Mariana para traerlo el día de hoy. Si quieres muestra el otro. Entonces pues en el otro ya se ve con el resto de componentes anatómicos, entre todo pues los músculos. Dale siguiente, por favor. Con los clics te va a habilitar el video, entonces no pasa nada. Dale otra vez. Ahí. Bueno, entonces ahora hablando del sistema venoso profundo, vamos a tener que las venas más importantes van a ser, vamos a tener las venas tibiales anteriores, tibiales posteriores y peroneas, las cuales van a acompañar pues, de manera par a las arterias con el mismo nombre. Después vamos a llegar acá a la fosa poplitea, a la cual van a drenar este trío de pares, van a drenar a la vena poplitea. Esta vena poplitea va a pasar a ser la vena femoral, que antes se llamaba vena femoral superficial, y la vena femoral superficial va a tener como una pareja que va a ir un poco más profunda, que va a ser la vena femoral profunda. Estas dos van a drenar a la vena femoral común y la femoral común, después a la ilíaca externa. Después la ilíaca externa y la ilíaca interna van a confluir y van a drenar a la ilíaca común y posteriormente a la cava. Dale otra vez clic y va a salir el video. Y explicando también lo mismo. Entonces es importante que las venas profundas de los pies van a ser las que van a estar en la planta. Entonces vamos a tener las plantares de los dedos, las metatarsianes plantares, vamos a tener las después plantar lateral y plantar medial, que van a confluir y van a formar después la tibial posterior, que va a ascender pues, por posterior, al igual que pues, en paralelo con la peronea, sino que la peronea va a ir más lateral y van a llegar a formar como tal el tronco tibio peroneo. Y pues terminan llegando a la vena poplitea.
Por otro lado, vamos a tener la tibial anterior. Ya se va a mostrar ahí en el... bueno, la peronea. Y la tibial anterior. Y al final, pues, como les había mencionado antes, confluyen y llegan a la vena poplitea. Después la femoral o femoral superficial, como lo mencionaban en otras bibliografías. En paralelo va a estar la femoral profunda, la cual va a estar un poco más profunda, valga la redundancia. El que les mencionaba que confluyen a la vena femoral común. Después ilíaca externa. Común y pues la ilíaca interna que estaba ahí. Y pues posteriormente a la cava. Si quieres darle. Dale otra vez. Bueno, y uno más corto. Dale otra vez. Bueno, y en este mucho más corto y tal vez un poco más fácil de verlo. Lo que les mencionaba. Listo, entonces continuando con las generalidades, vamos primero a hablar de dos definiciones importantes que vamos a tener que tener en cuenta. Entonces, la primera es enfermedad venosa crónica, que pues como se define en los artículos y en las guías, es que es proveniente de la existencia de un compromiso morfológico o funcional con afección del sistema venoso superficial, profundo o de ambos de larga duración y que va a generar manifestaciones propias, presencia de síntomas o signos que requieren de un estudio y posterior tratamiento. Y la insuficiencia venosa superficial, que va a estar caracterizada por la apariencia de venas periféricas identificadas como tortuosas, dilatadas y elongadas, que es lo que se conoce como las varices. En cuanto a la epidemiología, entonces vamos a tener que la prevalencia de la enfermedad venosa crónica y pues de la insuficiencia venosa crónica va a depender de la población que se esté estudiando, pero como que más o menos en general, o sea, aproximadamente un 25 al 30% de la población va a presentar venas varices con o sin edema y un 5% de los casos va a resultar en cambios tróficos y en úlceras. Tiene una incidencia anual del 2.6 en mujeres y de 1.6 en hombres. Tiene también un inicio más temprano en las mujeres y una mayor incidencia en los países occidentales. La enfermedad, a medida que avanza la edad, avanza también.
y el 80 al 85% de los casos se va a dar a nivel de la vena safena mayor, afectando principalmente por la incompetencia de la unión safeno-femoral o de la unión safeno-poplitea. Y en cuanto como a las causas, vamos a tener que la obstrucción venosa va a corresponder del 18 al 20% pues, de los casos. En cuanto a los factores de riesgo, entonces lo que se ha venido estudiando es que los factores genéticos y ambientales van a influir en la predisposición y en la perpetuación de desarrollar la enfermedad venosa primaria. Los más importantes son antecedentes familiares, sexo femenino, el embarazo, los estrógenos, una postura prolongada de pie o sentado, una edad avanzada, la obesidad, fumar, tener historia de trauma en miembros inferiores y la genética. Entonces, en cuanto a la genética, se van a tener como distintos síndromes que pues van a como cursar con insuficiencia venosa o que pueden sí como aumentar como el riesgo. Entonces, por ejemplo, el síndrome de Klippel, cuando hay mutaciones en el gen FOXC2 o el síndrome de Ehlers-Danlos. Entonces, estas son en realidad como que afectaciones que son raras y como que como tal no se ha identificado un gen en específico que conduzca a la enfermedad venosa primaria y a las venas varicosas, pero al parecer es un rasgo autosómico dominante con variables de penetrancia. Continuando con la fisiopatología, vamos a tener que la fisiopatología de la enfermedad venosa primaria es una entidad que en realidad es compleja con factores genéticos y ambientales, con cambios en el endotelio venoso, moléculas inflamatorias, cambios estructurales de la pared que van a conducir a venas tortuosas, dilatadas, a válvulas disfuncionales con insuficiencia, hipertensión venosa y pues a las manifestaciones clínicas asociadas. Entonces, la principal causa fisiopatológica de la manifestación manifestación clínica de la insuficiencia venosa de las extremidades inferiores va a ser la congestión venosa deambulatoria, que es causada por una válvula venosa disfuncional por reflujo, obstrucción o ambos. Entonces, la presión venosa de la vena del pie en la posición de reposo sin contracción como tal del músculo de la pierna va a ser de 80 a 90 milímetros de mercurio durante la deambulación, es decir, cuando estamos caminando. Sin embargo, en un paciente con insuficiencia venosa se va a atenuar la disminución de la presión venosa con los movimientos en una persona con válvulas venosas competentes, la presión va a disminuir de 80 a 90 y baja a 30 cuando estamos caminando, mientras que en un paciente con insuficiencia venosa se va a atenuar la disminución de la presión venosa con los movimientos de las piernas. Entonces, si las válvulas de las venas perforantes son incompetentes, las altas presiones generadas en las venas profundas lo que van a hacer es que por la contracción del músculo de la pantorrilla, que fue lo que nos explicó Andrés, pueden transmitirse al sistema superficial y a la microcirculación de la piel, y esto lo que va a generar es una congestión venosa deambulatoria. Entonces, la pared de la vena y la válvula están involucradas en los eventos primarios que van a conducir a la enfermedad venosa, ya sea que se trate de, cambios en la pared de la vena que van a preceder a la insuficiencia valvular, o que la insuficiencia valvular causa una distensión de la pared y cambios en la pared de la vena. Entonces, esto lo que nos va a generar es una afectación en la microcirculación. Y en cuanto a la microcirculación, vamos a tener que el endotelio va a ser un regulador clave del tono vascular, de la hemostasia y la coagulación. Entonces, si tenemos como predisposiciones como factores genéticos, enfermedades inmunitarias, infecciones, lesiones, diabetes, factores ambientales, el tabaquismo, etcétera, esto va a tener un efecto adverso sobre el endotelio, que tiene que como a su vez como regular y compensar para mantener la integridad y evitar que se siga como
como daño, o sea, que no se dañe la pared vascular. Entonces va a haber una alteración en las células endoteliales que va a causar que éstas liberen agentes vasoactivos que comiencen a expresar selectinas, moléculas inflamatorias, quimiosinas y precursores protrombóticos como van a ser la ICAM, la VCAM, la ELAM, MSP, MIP, que pues en realidad como que esto lo que va a hacer es reclutar leucocitos e iniciar la transmigración endotelial y pues activar una cascada inflamatoria. Entonces, por otro lado, también va a haber un aumento en la expresión de las metaloproteinasas tipo 1, que estas lo que van a hacer es que van a tener un efecto significativo sobre la pared de la vena y la válvula venosa, el endotelio, el glucocálix, y pues en realidad todo esto lo que nos va a conducir es a daño de los tejidos circundantes y de la vena y la válvula. Por otro lado, también se ha visto que el colágeno general aumenta y la elastina y la laminina van a disminuir. Entonces, en las venas varicosas hay una disminución significativa del colágeno tipo 3 y un aumento del tipo 1, debido a que entonces el colágeno tipo 1 va a conferir como rigidez, mientras que el colágeno tipo 3 está involucrado en la extensibilidad como de un tejido, como que la modificación de la proporción de colágeno tipo 1 y tipo 3 va a contribuir entonces a la debilidad y a la disminución de la elasticidad en las venas varicosas. Listo, entonces continuando con las manifestaciones clínicas, entonces es importante tener en cuenta que el objetivo de la evaluación física va a ser correlacionar los síntomas del paciente con los signos clínicos de la enfermedad venosa. Y es importante tener en cuenta que un grupo de pacientes puede tener los síntomas típicos, pero no signos clínicos visibles. Y mientras tanto, otros pacientes pueden tener síntomas en las extremidades inferiores que no son consistentes con enfermedad venosa y que se pueden atribuir a otro proceso. Entonces, por lo tanto, es importante que el paciente sea sometido a un examen físico completo que incluya un examen detallado de las extremidades inferiores, incluyendo la examinación de los pulsos periféricos y una evaluación neurológica. La presentación clínica de los síntomas va a variar ampliamente entre los pacientes, sin embargo, los síntomas más comunes que se reportan van a ser entonces la molestia en las extremidades, y esto se va a reportar como piernas cansadas y pesadas, como calambres musculares, entumecimiento, hormigueo, picazón, etcétera. También pueden referir palpitaciones o una sensación de presión luego de estar mucho tiempo de pie. Y estas como que molestias se van a aliviar con cualquier medida que disminuya la presión venosa, como la elevación de las extremidades o usar medidas de compresión o caminar. Por otro lado, entonces tenemos el dolor, que este puede ser generalizado en venas específicas, como hay pacientes que refieren que cuando se tocan en alguna parte específica de la pierna sienten dolor ahí, o por ejemplo en áreas que tengan pues lipodermatoesclerosis o úlceras. Esto suele, o sea, el dolor suele empeorar al estar de pie o sentado por periodos prolongados, y va a mejorar también con la elevación de las extremidades y la marcha. En cuanto al edema, este suele presentar fobia y va a variar notablemente según la hora del día y pues el tiempo que la persona esté de pie. Y comienza en la zona perimaleolar y va ascendiendo la pierna. Este suele empeorar con los periodos prolongados estando de pie, y va a mejorar con la elevación de con la elevación de la pierna. En las mujeres es importante tener en cuenta y de pronto indagar que el edema puede ser exacerbado con la menstruación o en el embarazo, debido pues al aumento del volumen de líquido o pues que tienen niveles más altos de estrógeno circulante. En cuanto a los cambios cutáneos, entonces va a incluir la hiperpigmentación de la piel, como por ejemplo la dermatitis por estasis y la ulceración. Entonces, preguntarle al paciente
por ese tipo de cambios. Las úlceras venosas que es importante como diferenciarla de una úlcera isquémica o arterial, y también preguntarle a los pacientes sobre el número y la ubicación de úlceras anteriores que hayan tenido. Entonces vamos a continuar con la clasificación de CEAP, que va a corresponder entonces la C a la clínica, la E a la etiología, la A la anatomía y la P a la fisiopatología. Entonces, comenzando con la clínica, vamos a tener C0, que va a ser que no hay síntomas visibles de la enfermedad. C1, que van a ser la presencia de telangiectasias o venas reticulares. Entonces, las telangiectasias van a ser como una confluencia de vénulas intraérmicas dilatadas de menos de 1 milímetro de diámetro. Y estas son más frecuentes en mujeres, y estas son las que muchas veces los pacientes refieren como las arañitas. Y las venas reticulares, que son venas subtérmicas, que son azuladas, dilatadas de 1 a 3 milímetros de diámetro y suelen ser tortuosas. La C2 van a ser las venas varices, que son venas subcutáneas dilatadas y tortuosas de más de 3 milímetros de diámetro. Y estas pueden afectar las venas safenas, afluentes safenas o venas superficiales de las piernas no safenas. Entonces, como lo vemos aquí en la imagen. El C3 va a corresponder al... El C3 va... Que me programen unos 3 turnos más. Por eso, o sea, me quedé en esa. Hay alguien que tiene el micrófono prendido. Listo, entonces continuando con C3, vamos a tener el edema. Entonces, la enfermedad venosa de larga duración asociada con el reflujo venoso se va a caracterizar por el desarrollo de edema de tobillo dependiente que puede progresar con el tiempo y puede incluir la región de la pantorrilla. Entonces, en las primeras como etapas de la insuficiencia venosa, el edema puede estar presente solo al final del día, pero pues a medida que va avanzando la enfermedad, este va a persistir a lo largo del día. C4 va a corresponder a los cambios en la piel y en el tejido subcutáneo que sean secundarios a la enfermedad venosa crónica. Entonces vamos a tener C4A, que va a ser la pigmentación o el eczema, y estos son inicialmente más prominentes en la zona medial del tobillo, pero posteriormente pueden invadir el pie y la parte inferior de la pierna. Entonces, la hiperpigmentación marrón y azul grisácea, pues en la parte anterior es un hallazgo común, y esto se va a dar por los depósitos de hemosiderina. Vamos a tener C4B, que va a ser la lipodermatoesclerosis, y este es como un trastorno que se va a caracterizar como por una zona firme de induración que se va a localizar inicialmente en la zona medial del tobillo, pero pues a medida que va avanzando como que el proceso se va como a afectar la pierna de manera circunferencial. Y pues como que puede llegar la fibrosis a ser como tan extensa y constrictiva que puede seguir puede como llegar a estrangular como tal la pierna, impidiendo como que aún más el flujo linfático y el flujo venoso. Luego tenemos C4C, que va a ser la corona flebectática, que se va a caracterizar por la presencia de vasos sanguíneos cutáneos anormalmente visibles en el tobillo, con copas venosas, telangiectasias azul y roja y manchas de estasis capilar. Luego, C5, que va a ser la úlcera sanada, entonces como una cicatriz de una úlcera, aquí también se ve.
Y C6 va a ser la úlcera venosa activa. Bueno, esta está un poquito exagerada, pero sería una úlcera venosa activa. Y C6R va a ser una úlcera recurrente. En cuanto a la E, que corresponde a etiología, vamos a tener entonces que se puede clasificar como EP, que va a ser de etiología primaria, ES, que va a ser etiología secundaria, y a su vez se puede dividir en EC, por decirlo así, secundaria intravenosa, o ESE, que va a ser secundaria extravenosa. La EC va a ser congénita y EN va a ser una causa no identificada. Siguiendo con la anatomía, vamos a tener entonces AS de anatomía superficial, AD profunda, AP perforante y AN que no hay una anatomía venosa identificada. Sí, listo. Entonces la fisiopatología vamos a tener PR por reflujo, PO obstrucción, PRO que va a ser por reflujo y obstrucción, y PN que no hay, que no se identifica la fisiopatología. Listo. Ahora hablando del diagnóstico, entonces para hacer el diagnóstico como tal de la insuficiencia venosa vamos a tener en cuenta todo lo que nos mencionó Mariana, las manifestaciones clínicas. Primero que todo, pues ver el paciente, y segundo, vamos a tener estos dos de los que les vamos a hablar. Dentro de la literatura consultada se hablaba de este test o maniobra, la maniobra de Brody-Trendelenburg. Básicamente consiste en poner a nuestro paciente en decúbito supino en un primer tiempo, y lo que vamos a hacer es elevar su extremidad, en la que pues queremos evaluar las venas varicosas, a unos 60-45 grados, favoreciendo así el retorno venoso. Una vez hayamos favorecido como tal el retorno venoso, vamos a poner un torniquete de manera proximal en la pierna, y esto lo que va a buscar es como tal impedir el reflujo de las venas superficiales. Después de haber puesto el torniquete, vamos a pedirle a nuestro paciente que se ponga en bipedestación, y vamos a ver cuánto se demora como tal en esas venas varicosas volverse a llenar con el torniquete puesto. Si el tiempo que se demoran esas venas varicosas en llenarse es mayor a 20 segundos, se podría asumir o tener una pista diagnóstica de que la insuficiencia venosa más al sistema superficial. Todavía es por allá. Y si por el contrario, el tiempo en el que se llenan estas venas es menor a 20 segundos, podríamos asumir que se puede deber a una insuficiencia venosa del sistema venoso profundo o del sistema venoso profundo más el superficial. Dale siguiente. Sin embargo, de lo que consultamos, se considera que el gol estándar para el diagnóstico es el dúplex venoso de miembros inferiores en modo B. Esta, pues como tal, confirma el diagnóstico y nos ayuda a establecer como tal la etiología de la clasificación CA. Esto porque por medio del dúplex podemos ver si hay presencia dentro de los sectores anatómicos que evaluamos de obstrucción. Esto al ver que no haya flujo de sanguíneo, ni anterógrado ni retrógrado, o si hay reflujo. Este reflujo se puede ver, dale siguiente, un segundo. Mari. Este reflujo se puede ver de esta manera. Al tener el dúplex venoso de miembros inferiores con dúplex color, lo que vamos a ver son estas ondas que se ven en la parte inferior. Las ondas que van, digámoslo así, hacia inferior, dan muestra de un flujo anterógrado, es decir, que va hacia el corazón. Mientras que las ondas que se ven como positivas dan muestra de un flujo retrógrado. Estas ondas se evalúan por medio de aumentar la presión como tal del sistema venoso. Esto se hace mediante diferentes maniobras, puesto que la sangre se mueve de donde está a mayor presión hacia donde hay menor presión. Entonces podemos pedirle al paciente, por ejemplo, que haga una maniobra de Valsalva. Al pedirle que haga la maniobra de Valsalva, va a aumentar la presión en la cavidad intraabdominal, perdón, y va a hacer que se favorezca el flujo retrógrado.
Sin embargo, como había explicado anteriormente en la anatomía, las venas tienen unas válvulas, las cuales van a frenar ese flujo retrógrado. Si ese flujo retrógrado no se frena, pues ya podemos ver que hay insuficiencia venosa. Además de esa maniobra, también está la de poner, como se mostraba en la imagen antes de que saliera esta, se puede poner un brazalete en los extremos en ciertos extremos del miembro inferior, y lo que se hace es inflar ese brazalete, generando el efecto como de la bomba muscular, haciendo que haya un flujo anterógrado, y una vez se desinfla dicho brazalete, va a haber un flujo retrógrado de la sangre que como tal baja. Sin embargo, las válvulas venosas deben frenarlo. Si ese tiempo que se ve ahí en la primera imagen, en la onda positiva, si ese tiempo excede más de 0,5 segundos o 500 milisegundos en una vena superficial, ya estaríamos diciendo que tiene flujo retrógrado y podríamos decir que tiene reflujo venoso. Y si ese tiempo excede más de 1 segundo o más de 1000 milisegundos en una vena profunda, podríamos decir que tiene reflujo venoso, y podríamos establecer no solo el diagnóstico de insuficiencia venosa, sino también establecer pues cuál es la causa, si es reflujo u obstrucción. Importante que este método diagnóstico se debe emplear con el paciente en bipedestación y no con el paciente en decúbito supino. También en la literatura describían que aparte de bipedestación se podía hacer en una posición de Trendelenburg reversa. Sin embargo, dicen que la mejor manera es pues con el paciente en bipedestación. Dale, siguiente. Entonces, cuando a nosotros como médicos generales o cuando estemos rotando en el servicio de vascular, nos llegue como tal el reporte de un dúplex venoso, nos va a llegar esta imagen. Esta imagen va a tener a un lado los ciertos parámetros que tenemos que tener en cuenta a la hora de interpretarla. Entonces nos va a decir, bueno, vamos a tener la imagen con los segmentos anatómicos dibujados, y vamos a tener que cuando, bueno, en este sería el ejemplo, pero dice que azul, cuando está pintado de azul, es una vena competente; cuando está pintado de rojo, sería una vena incompetente. Si tiene pintado algo de negro, diríamos que tiene la presencia de un trombo, entonces podríamos hablar de una obstrucción. Y si tiene está pintada como rayado, como intercalado, nos diría que tiene un segmento anatómico ausente, que podría ser secundario a una intervención quirúrgica o a una agenesia como tal. Entonces, teniendo en cuenta lo que les habíamos mencionado previamente de anatomía y pues estas coordenadas, digámoslo así, más la imagen, ¿alguno se atrevería a decir qué se encuentra en este dúplex donde está pintado de rojo? ¿Como qué segmento anatómico y qué tiene? Cualquiera, sin pena. La vena tibial anterior y ya llegando a la femoral, pues en la unión de la femoral. Bueno, por acá en el chat también nos habían dicho una incompetencia de la safena mayor. Pues sí, así como lo dijo Camila por el chat, lo que tenemos es una incompetencia de la safena mayor por lo que les habíamos mencionado y mostrado en el video. Este es el recorrido de la safena mayor, recorre toda la cara interna del miembro inferior y pues está pintada de rojo. Dale, siguiente. Listo, entonces ya para finalizar vamos a mencionar unas generalidades del manejo como brevemente, ya que esta es la próxima charla, pero para que lo tengan en cuenta. Entonces vamos a tener un manejo conservador y un manejo ya más específico o invasivo. Entonces el manejo conservador va a incluir las medidas de compresión que el objetivo que tienen va a ser proporcionar una compresión externa graduada de la pierna y que oponerse a las fuerzas hidrostáticas de la hipertensión venosa. Entonces, lo que se va a recomendar es que estas sean de 20 y 30
cuando son venas varicosas con o sin edema, es decir, de C2 a C3. De 30 y 40 para pacientes que tengan cambios cutáneos venosos avanzados o una úlcera, como sería C4 a C6, y de 40 y 50 cuando los pacientes tienen úlceras recurrentes. Y el otro, como la otra medida conservadora que se tiene va a ser la modificación del riesgo, que va a incluir la reducción de peso en un paciente obeso, el abandono del hábito de fumar y pues realizar actividad física como puede ser el caminar diariamente. En cuanto al manejo invasivo, vamos a tener el manejo quirúrgico, que es como, o sea, es la terapia como quirúrgica abierta de las venas, que va a incluir la ligadura y la extracción, pues, de las que estén incompetentes, y esto va a estar como combinado con como remover las varices grandes, y pues este ha sido como el estándar de atención durante más de un siglo, pero pues ahora se tienen como medidas que son un poco menos invasivas y pues se pueden combinar. Entonces tenemos luego la escleroterapia, que pues es la técnica percutánea menos invasiva, y esto lo que utiliza son como esclerosantes que van a como irritar la vena para cerrar las que pues no se deseen. Y se van a tener entonces agentes osmóticos, químicos o detergentes que pues se pueden usar para eso. Y luego tenemos la ablación térmica endovascular, que endovenosa, que son guiadas por ecografía, y lo que van a hacer es que van a generar calor que va a provocar una lesión térmica local en la pared de la vena, y esto va a conducir a trombosis y fibrosis y pues cerrar la vena como tal. Bueno, entonces como conclusiones de esta charla podemos destacar que la insuficiencia venosa crónica de las extremidades inferiores es un problema médico relativamente común, pero frecuentemente infradiagnosticado. Aproximadamente un 25 a 30% de la población va a presentar venas varices con o sin edema. Eh, Tenemos que tiene una incidencia anual y un inicio más temprano en mujeres y en países occidentales, que tanto factores genéticos como ambientales influyen en la predisposición y perpetuación para desarrollar dicha enfermedad. Algunos pacientes pueden tener síntomas típicos, pero no signos clínicos visibles. Tenemos que además se asocia con complicaciones y secuelas, incluidas los que son las úlceras venosas, por lo que requiere el diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno. Tenemos que el dúplex venoso a color de los miembros inferiores es el gold estándar, y pues el dúplex venoso como tal en modo B es el gold estándar para el diagnóstico, y que hay una variedad de opciones terapéuticas que se pueden emplear. Y pues ante todo lo que hemos dicho en varias de las charlas, lo más importante a la hora de tratar los pacientes es individualizar cada uno de los casos. Entonces con Mariana teníamos preparado también un Kahoot, como con ciertas conclusiones de la charla. Porfa, entonces métanse y participen. Si tienen alguna pregunta para los doctores, la pueden ir dejando en el chat mientras hacemos el Kahoot.
Anímense a participar el resto de personas, somos 40 en la reunión. Listo, entonces vamos a tener que este es SEAP1 por la presencia de las telangiectasias y las venas reticulares. Esta imagen corresponde a un SEAP3 porque pues se puede ver el edema del tobillo. Listo, súper bien, todos la tuvieron bien, pues claramente no tiene nada. Esta sería SEAP4 por lo que tiene los cambios en la piel, los cambios tróficos. Listo, y esta pues es SEAP6 que es la úlcera activa. Y eso sería. Listo, entonces eso sería todo. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, Andrés. Agradecerles a Mariana y Andrés por esta excelente charla con muy buen material audiovisual que nos abre el camino a un módulo muy interesante como es el de la enfermedad crónica venosa. Y agradecerles a los dos tutores honorarios, al doctor Barrera y al doctor Medina por su asistencia y abrirles el espacio para algún comentario acerca de la charla. Y posteriormente continuaremos con las preguntas que tenemos. Bueno, yo sí quiero felicitarlos, Andrés y Mariana, una excelente presentación de un tema que es bastante amplio
y lograron en el tiempo récord hacer una excelente presentación con unas imágenes muy didácticas. Creo que la muestra del Kahoot es que se entendió y se hizo un resumen adecuado de cada punto evaluado. Parece muy importante la clasificación. Debe ser, digamos, la forma en que podamos entendernos. Hay que tenerla a la mano, hay que ponerla en práctica y esa es la forma de poder hablar todos un mismo idioma a nivel internacional y a nivel local, a nivel hospitalario. Me parece que es bien importante que todos puedan de una manera práctica utilizar la clasificación. La insuficiencia venosa es realmente una definición muy amplia y debe ser entendida así. Es todo el complejo que compromete la extremidad. Y creo que queda claramente explicado cada uno de los sistemas superficial, profundo y perforantes. Y hay una clara definición de que una cosa es hablar de varices y otra cosa es hablar de insuficiencia venosa crónica profunda. Y este es un tema que la gente confunde muchísimo porque se resume o tratan de limitarlo a la trombosis venosa o al problema del edema de la extremidad asociado a la trombosis y se nos olvida el resto del componente de insuficiencia venosa que hoy quedó claramente, digamos, definido. Hay una cosa importante y es la presión venosa ambulatoria y es cuando Mariana se refería a que el alivio de los síntomas se presentan cuando el paciente eleva las extremidades o cuando camina. Y eso básicamente es todo el conglomerado entre el sistema superficial perforante y el sistema profundo y el volumen que maneja la extremidad. Obviamente es un volumen pasivo, es un volumen de un sistema de baja presión, que en la medida que algunos de sus componentes van fallando, esta presión va a aumentar. Y eso es lo que define la presión venosa ambulatoria, que se puede medir en estudios de investigación. Realmente no lo medimos de manera rutinaria en la clínica, pero cuando se hacen estudios de población, estudios para medir el efecto de las terapéuticas, ya sean médicas o de soporte elástico o el impacto que tenga una intervención quirúrgica sobre la extremidad. Se pueden hacer con mediciones de desplazamiento de volumen, con pletismografías de volumen y pletismografías que permiten definir cómo la extremidad va aumentando el edema y el volumen a lo largo del día y cómo se puede determinar que la pierna va adquiriendo una mayor presión venosa y seguramente el paciente sin saberlo toma la conducta de caminar o elevar la extremidad y con eso inmediatamente ese volumen, ese edema va disminuyendo. Entonces es muy importante eso para entender la insuficiencia del sistema venoso. Es un problema que es asociado a la bipedestación que adquirió el ser humano en su evolución y es la consecuencia de todo el peso del cuerpo sobre las dos extremidades inferiores. Si uno entiende eso y entiende que también depende de la bomba venosa está en la pantorrilla, a diferencia de la bomba arterial que está en el corazón. Entonces la presión sistólica a la salida del corazón es una que tenemos muy clara, pero que a veces se nos confunde muchísimo la presión de la bomba venosa, que es la pantorrilla, es el componente muscular, las arterias que están adosadas a las paredes de las venas, que las comprimen con cada pulsación arterial, y eso es lo que hace que la sangre fluya de las extremidades inferiores hacia la vena cava inferior.
Obviamente todo lo que repercuta sobre aumentar la presión en la vena cava inferior, en los casos de falla cardíaca, de sistemas con sobrecarga de cavidades derechas, pues inmediatamente va a subir la presión venosa ambulatoria desde el sistema de la vena cava hacia los miembros inferiores. Voy a dejar ahí estas observaciones, porque me parece importante que no todo lo que pasa en las piernas es trombosis venosa, que a veces como que se reduce a eso, sino que es un componente mucho mayor y bien sintomático, bien incapacitante, y sí tiene manejo médico, tiene manejo conservador y tiene manejo quirúrgico, como quedó claramente explicado. Por ahí hay algunas preguntas que las resolveremos ahora. No sé si el doctor Medina tenga otros puntos para aclarar o el resto de los participantes y de los miembros del comité del grupo. Bueno, buenas noches. También me adhiero a la felicitación a Mariana y Andrés. Un buen comienzo para este módulo. Abordaron muy bien tanto la anatomía, la clasificación, la fisiopatología de un tema que realmente es bien extenso, pero muy, muy importante que queden estos puntos desde un principio bien claros, porque es la forma en que podemos entender y clasificar esta enfermedad tan frecuente. Pienso que la insuficiencia venosa es un tema en donde se involucra la parte inflamatoria, toda esta cascada de inflamación que comentaron, un problema estructural, y esto es secundario a factores tanto ambientales como genéticos que pues hay que reconocer, saber diagnosticar tanto con la clínica como también saber más adelante cuando se haga la revisión de la parte diagnóstica y el tratamiento, cuáles son los criterios pues para determinar si hay insuficiencia o no y qué etiología tiene. No, solo felicitarlos y motivarlos a que pongan mucho interés en este módulo, porque la enfermedad venosa hacía muchas personas pues no crean que es de alto impacto. Yo creo que es lo que más van a ver tanto en su ejercicio profesional como médicos generales y también como futuros cirujanos vasculares. Entonces hay que entender muy bien este tema. Bueno, por ahí vi unas preguntas que de pronto pues puedo de una vez aclarar. La primera, la prueba de Trendelenburg, ya cada vez pues se hace menos. Se puede decir que ya con el advenimiento de todos estos instrumentos diagnósticos, como es el Doppler, pues ya con la clínica, la sospecha clínica, la anamnesis y el Doppler, pues casi no se hace, el rendimiento es bajo, es muy molesto para el paciente, entonces quita tiempo en consulta, entonces pues se puede decir que el rendimiento es bajo. Y por otro lado, sí, como lo trataremos seguramente en un siguiente capítulo de este módulo, parte del tratamiento es la parte farmacológica, ¿sí? Como todos estos medicamentos como el Daflón y como, bueno, y demás antiinflamatorios venosos que también a su vez van a dar tono a la pared venosa, pero hace parte como del armamentario para poder dar control a los síntomas y en parte manejo a los pacientes que se van a llevar a cirugía, a manejo netamente médico, conservador, o como también coayudante a los que se lleva a cirugía. Pero bueno, eso yo creo que lo tocaremos en otro tema. Y nada, pues resaltar que esto es una enfermedad que es tratable, no curable, ¿sí? Porque muchas personas y muchos pacientes están a la expectativa, como le digo a los estudiantes que están rotando por nuestro servicio, la insuficiencia venosa y las varices es una enfermedad crónica, es una enfermedad que es tratable, se pueden tratar sus síntomas, sus complicaciones, mas no es curable mientras existan venas en las extremidades.
y pues nos mantengamos en bipedestación. Bueno, felicitaciones, muchas gracias. Tenemos una pregunta más que la hace Camilo Otero y es, ¿en qué casos se hace escleroterapia y en qué casos ya no es tan opcional, sino que tendría que hacerse oclusiones? No sé si sea lo mismo que la ablación térmica. Buena pregunta. Creo que va a ser muy claramente y explícitamente ampliada cuando nos toque el tema de tratamiento, pero podríamos decirles que hay que escalonar y escalar la terapéutica de acuerdo a el diámetro. Es una de las cosas más importantes del vaso que vamos a tratar, de la vénula o la telangiectasia o la vena troncular, del resultado de esta terapéutica. Y claro, ese término de la oclusión, pues es un tema como de tratar los puntos de fuga, los puntos de comunicación del sistema venoso profundo con el superficial, porque no se limita únicamente a tener incompetencia del callado de la safena mayor o incompetencia del callado de la safena menor, y que esa sea la única, eh, digamos, causa a corregir en una insuficiencia. Tenemos las perforantes y tenemos una cantidad de comunicantes y tributarias que pueden ser manejadas de una manera quirúrgica o de una manera oclusiva. Cuando hablamos de oclusión, pues es la obliteración o el cierre de uno de estos paquetes venosos o uno de estos troncos venosos. Uno lo puede hacer con una ligadura, lo puede hacer con una esclerosis o lo puede hacer con una ablación de las que se mencionaron, ya sea radiofrecuencia o láser, que son tipos de ablaciones térmicas, y también se usa ablación química con el mismo sistema de ablación con detergentes o con alcoholes. Pues lo que se logra es la inflamación de la pared y el cierre de ese segmento venoso. Es muy importante escalonarlo, es muy importante entender que no hay uno que sea excluyente con el otro. Hay que entender que los vasos grandes y de mayor presión pues van a desprestigiar uno u otro procedimiento simplemente por la mala elección o porque probablemente se quedó incompleto el tratamiento. Ya lo mencionó el doctor Medina, y es muy lamentable pues que nuestros pacientes se quedan limitados a lo que el sistema les ofrece. Y el sistema cubre la cirugía, pero a veces no cubre ninguno de estos otros procedimientos que requiere el paciente. El paciente requiere el tratamiento de troncos grandes como la safena mayor o la safena menor, el tratamiento de algunas de las perforantes, el tratamiento de unos vasos tronculares que no son susceptibles de una esclerosis, pero lamentablemente el sistema solamente cubre la cirugía. En algunos casos cubre la ablación térmica de los grandes vasos, pero nuestros pacientes se quedan hasta ahí, y se quedan sin el tratamiento complementario más importante, que puede ser la escleroterapia de esas vénulas telangiectasia y de algunos troncos. Entonces las tres alternativas no compiten, son complementarias. Cada quien hace lo que sus resultados y lo que aprendió le da mejor resultado. Lo más importante es ofrecerle lo mejor al paciente. Lamentablemente se desprestigian muchas cosas. Primero, porque no se terminó el tratamiento completo. Segundo, porque los factores desencadenantes de esta insuficiencia venosa sobre el sistema hace que recurran. O sea, hay una cosa de recurrencia. Hay una cosa muy importante, la diferencia entre recidivas, o sea, que se quedaron sin completar, y la recurrencia, que es de varias etiologías. Se ha propuesto una etiología de neovascularización de estos paquetes venosos que nuevamente se comunican con alguna red del sistema superficial y profundo o intermedio, y eso hace que todo el tiempo toque estar tratando los pacientes. No hay un final, porque tampoco es final
el mecanismo desencadenantes, sobrepeso, obesidad, el uso de las hormonas, tiempo en bipedestación, el oficio del paciente, y si esto quedó incompleto, pues va a desacreditar un procedimiento que seguramente quedó incompleto. Entonces, no son competitivos, son complementarios. Específicamente, para cada caso hay que escoger cuál es la mejor opción, ofrecerle lo mejor al paciente. La gente que está formada y preparada ofrece lo mejor que tiene y lo que aprendió a hacer, y ese es tal vez la parte que complementa un acto quirúrgico con un poquitico de arte y de sentido común, que es escoger adecuadamente para cada caso lo que se necesita. Entonces vamos a ver seguramente cada parte de estas de una manera más amplia, pero creo que con esto podemos responder a la inquietud.